¿Puede la Corte Suprema interpretar el derecho penal a su antojo? ¿Qué determina si en la prisión preventiva se discute o no se discute la tipicidad? Nosotros ya lo hemos dicho, no es la Corte Suprema, sino que es la razón. Veamos. ¿Qué es la prisión preventiva? ¿No es una medida cautelar? ¿Qué son las medidas cautelares? ¿Acaso no son medidas que buscan asegurar el proceso o en todo caso los fines? Porque el proceso es un medio para un fin. Y este fin, como nosotros ya lo sabemos, es la verdad. La verdad procesal. Pero esta persecución punitiva para el hallazgo de la verdad, nosotros ya lo hemos dicho, no es ilimitada, sino que tiene que ser proporcional. Porque la proporcionalidad es un principio del derecho penal. Entonces, una prisión preventiva es una medida cautelar que busca asegurar el proceso y que necesariamente tiene que ser proporcional. Y para poder analizar la proporcionalidad, ustedes saben que todo hecho delictivo tiene una pena. Entonces, un elemento a analizar es la pena. La pena tiene que cumplir un quantum determinado, y esto es según la legislación de cada país. A su vez, como ustedes sabrán, tiene que haber graves y fundados elementos de convicción, o en su defecto, lo que se conoce como una sospecha fuerte. Y además tiene que existir un peligro real sobre la averiguación de la verdad. Y este peligro real se basa en hechos. Hechos que pueden acreditar un peligro sobre la fuga del imputado o sobre actos obstruccionistas. Pero volvamos a la pregunta. ¿Se discute o no se discute la tipicidad en la audiencia de prisión preventiva? Si es que se discutiría, y asumiendo que esta es una tesis y por lo tanto nosotros pretendemos saber si es que se discute o no se discute la tipicidad en una audiencia de prisión, partamos de la siguiente pregunta. Si es que se discutiría, ¿dónde creen que se discutiría? ¿Dónde podría discutirse la tipicidad? Porque en una audiencia de prisión, sobre todo, existen dos partes. Una parte que promueve la imposición de una medida cautelar y otra parte que promueve la no imposición de una medida cautelar. Pero para la imposición o no imposición de una medida cautelar, ya hemos dicho, se tienen que satisfacer ciertos requisitos, que es lo que hemos comentado hace un momento. Entonces, de los requisitos que hemos comentado, ¿cuál creen ustedes que sería el requisito en el que se debería de discutir la tipicidad? En la pena no puede ser, porque la pena solo tiene que ser corroborada en la cantidad mínima que posee. Que pase cierta cantidad, con eso me basta. Y en el tema del peligro de fuga o de obstaculización, los hechos no prueban el hecho delictivo, sino los hechos pretenden probar tanto el peligro de fuga como de obstaculización. Donde se discutiría, en todo caso, sería en los graves y fundados elementos de convicción. Y bueno, de alguna u otra manera eso tiene sentido, ¿no? Porque los graves y fundados elementos de convicción son sobre el delito. Es del delito en el que se tienen los graves y fundados elementos de convicción, no sobre otra cosa. Entonces regresemos a nuestro ejemplo. Si tenemos que en la audiencia de prisión preventiva existe uno que dice que sí se cumplen los requisitos y otro que dice que no se cumplen, el juez, al valorar si se cumplen los requisitos de la prisión preventiva, entre ellos los graves y fundados elementos de convicción, el juez debería saber sobre si es que los graves y fundados elementos de convicción son sobre el delito o sobre otra cosa ajena a él. Porque los graves y fundados elementos de convicción se refieren a los medios de prueba, los medios de información que nos podrían determinar con un grado de estándar requerido si es que es o no es, si es que eres o no eres. Porque puede que la información que se proporcione con el afán de acreditar que los hechos son delictivos, ante una mirada un poco más acuciosa, esos medios probatorios al final no informen sobre la existencia de un delito, sino sobre la existencia de un hecho que es atípico. O sea, que proporcionen información sobre que el hecho no es delito. Miremoslo de la siguiente manera. En la audiencia se van a valorar medios de prueba, porque sin su valoración no se podría acreditar si es que existen graves y fundados elementos de convicción. Este tema de graves y fundados elementos de convicción es un estándar de prueba. Y así también lo ha reconocido nuestra Corte Suprema en la sentencia plenaria casatoria 1/2017, en donde te señala que el estándar de prueba requerido para la prisión preventiva es una sospecha fuerte. Entonces, si estamos hablando de graves y fundados elementos de convicción,
de una sospecha fuerte. Estamos hablando, por lo tanto, de un estándar probatorio. Y el estándar probatorio es sobre el delito necesariamente, porque es el delito lo que se pretende probar. Y el delito contiene hechos que se pretenden probar con medios de prueba. Y que por tanto, estos medios de prueba pueden demostrar que el hecho no es delito. Si no, vayan a ver un caso que tengo en YouTube colgado sobre una incoación de proceso inmediato porque le dijo mentirosa a su expareja. Imagínense. Y es que hay que recordar que el análisis de la prueba no solamente contiene un análisis dirigido a hacer un análisis de cargo del delito, de cargo del hecho delictivo, sino también puede ser de un análisis de descargo del hecho delictivo, del hecho imputado.